¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Pablo, el diseñador de Clash of Armies, el juego que les vengo a presentar hoy. Clash of Armies es un deck builder, un constructor de mazos rápido, donde tendremos que jugar entre dos jugadores y el objetivo es generar los puntos de daño suficientes para lograr la victoria. Este tutorial vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, será respetando la estructura del índice del manual, así que comenzamos desde el primer punto hablando de la victoria. Para lograr la victoria se debe generar 55 puntos de daño en el oponente. Para eso en cada turno vamos a tener unidades que van a atacar, además de otras acciones que tienen pueden llegar a atacar, y el primero de los jugadores que llega a 55 puntos de daño activa al final del juego, aunque los dos jugadores tienen que jugar la misma cantidad de rondas. Entonces dependiendo de quién activa, si fue el que inició el juego o quien terminó, puede llegar a haber una última oportunidad de juego para el otro jugador. En ese caso, si ambos jugadores superan los 55, será el ganador el que tenga la mayor cantidad de puntos. Tenemos unas cartas que nos permiten mantener el puntaje desde el 0-0, combinando ambas, hasta pasando por el 55, que es como mencionamos es el puntaje que se debe lograr para la victoria, aunque la carta permite puntuar hasta el valor de 99. Vamos al segundo punto del mazo, que es la descripción. Bueno, la carta de puntuación ya lo hicimos, la descripción de las cartas. Las cartas pueden llegar a tener un estandarte lateral, como vemos esta, o sin estandarte, como es esta. Las que tienen sin estandarte son las que te sirven para acompañar a los conceptos del juego. Son cartas especiales, que ya vamos a ver cómo se utilizan, como el vasallo, el campamento, los eventos medievales y demás. En la mayoría de las cartas van a encontrar estandarte, en la cual vamos a encontrar en el primer punto el valor del costo de la carta, lo que vale comprar esa carta desde el mercado. El segundo es el tipo de unidad, que podemos encontrar unidades tipo de arquero o fortificaciones, cada uno tiene su símbolo diferente que lo identifica. Hay 7 símbolos diferentes y estos símbolos muchas veces hay cartas que al interactuar unas con las otras te indican que gracias a esa combinación de unidades van a ser más potentes. Este ballestero tiene 2 puntos de ataque y si suma 1 si hay alguna unidad de tipo arquería junto a él, o sea si en el momento del ataque atacarían estos dos, este arquero pasaría a valer 3. El otro punto, el tercero, podemos encontrarnos con 3 opciones en el tercer espacio del estandarte lateral. Podemos encontrarnos con la opción de que no tenga nada, algunas cartas no tienen nada, otras que tengan el emblema de su facción. Hay 5 facciones en el juego, igual van a entrar 3 en juego nada más, pero hay 5 facciones disponibles, cada una tiene un estandarte con un color particular y con un emblema particular. ¿Para qué sirve el de identificar el estandarte ahí? Ya lo vamos a ver más adelante, justamente para activar lo que se llaman las acciones de facción, que en este caso ven acá abajo. Y en el otro caso puede ser, como dijimos, que no haya nada, que haya un emblema, o en el tercer caso que haya un número, lo cual te indica en las fortificaciones la cantidad de cartas que esta fortificación puede acuartelar. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Por debajo de esto, en la mitad de la carta, nos vamos a encontrar con 4 elementos. Uno, el nombre de la unidad, en este caso el arquero sarraceno. Por debajo de él, el tipo de unidad de carta. Hay 11 tipos de cartas diferentes. Como recordamos que hay 7 tipos de unidades diferentes, pero hay 11 tipos de cartas diferentes. Ya la vamos a ir viendo, cada una tiene su motivo de ser. A la derecha nos vamos a encontrar con la acción primaria, que puede llegar a ser 3 opciones diferentes. Una, puntos de daño, mediante este símbolo, con el número indicando cuántos puntos de daño genera. Otra posibilidad es que genere recursos. Otra posibilidad, perdón, es que genere puntos de recupero de daño. O sea, si uno tiene algún daño y activa esta unidad, recupera los daños recibidos hasta ese momento, lo que indica también la pócima. Y hay una tercera opción, que es que te brinde recursos. Ya vamos a ver que hay unas cartas de recursos, pero hay ciertas unidades que también te permiten generar recursos. Esos son los 3 tipos de acciones, lo que consideramos las acciones primarias. A la izquierda vamos a encontrar algunas cartas que tienen y otras no. Es el valor de defensa que tiene su unidad. Ya vamos a ver cómo funciona. No es que defienden automáticamente, sino que necesitan de acuartelarse y demás para poder generar defensa. Por debajo de este nos vamos a encontrar con un espacio que puede tener varias situaciones. Puede explicar la carta, como es en el caso del campamento, cartas especiales que no tienen estandarte, explica cómo es la carta. Puede indicar que es una acción sin ningún requerimiento, como este que lo activamos y no solamente nos da uno de ataque, sino nos permite robar otra carta. Puede ser que el requerimiento sea un emblema de la misma facción de la unidad, por lo cual los valores que están indicados acá se activan si y solo si se da la condición que ya vamos a ver más adelante de combinación. O nos podemos encontrar con un tercer símbolo, con una tercera opción, no un tercer símbolo, que es la mano, que indica de que si esta carta la eliminamos,
nos va a dar el beneficio que dice la misma. Todas las cartas, cuando nosotros las jugamos, al finalizar nuestro turno, las vamos a poner en un descarte, que, o sea, van a seguir siendo parte de nuestro mazo. De ahí el secreto de los constructores de mazo. Las cartas que uno adquiere en el mercado van formando, van potenciando el mazo que uno tiene. Después podemos encontrar, algunas cartas pueden llegar a tener múltiples opciones y demás, pero en general también podemos encontrarnos al final una cita, que es simplemente para darle un contexto histórico a la carta. Ahora vamos a pasar al setup del jugador. ¿Cuáles son las cartas que va a tener el jugador? El jugador va a tener lo que dijimos antes, 2 cartas de puntaje para puntuar de 00 hasta 99, una carta de campamento, que es una carta que nos permite a nosotros tener una segunda mecánica de defensa, ya vamos a ver cómo funciona. Y vamos a tener un mazo inicial de 10 cartas, formado por 7 recursos. De esos 7 recursos vamos a tener 6 recursos de valor 1. Y como pueden ver, estos recursos, si los eliminamos en ese momento, nos va a dar una moneda más. Y un recurso de valor 2, que en este caso, si lo eliminamos, no nos brinda ningún beneficio, con la excepción de sacar la carta de nuestro mazo. Las cartas del setup inicial, de las 7 cartas del setup inicial, las identificamos con un cofre que tienen. Eso indica de que son las cartas que forman parte del set inicial del mazo. A este mazo le faltan 3 cartas, y esas las vamos a obtener de los soldados, que son este tipo de unidades, que son las unidades más básicas del juego. Y recuerden que el tipo de carta está descrito por debajo del nombre, entonces tienen que agarrar todos los soldados, que son 12, hay 5 tipos de soldados diferentes, y de esos 5 forman una pila de 12, hay repetidos con diferentes acciones. Lo que vamos a hacer es tomar esos soldados, mezclarlos y darle 3 a cada jugador sin costo. Los otros soldados que sobran los vamos a dejar en el mercado a disposición para comprarlos como si fuera una pila. Esto es, cuando uno la adquiere, aparece el otro de abajo y así sucesivamente. Y ya hablando de que estamos formando el mercado, una vez que ya tenemos las 10 cartas del jugador, el campamento y las cartas de puntaje, podemos pasar al desarrollo del mercado. El desarrollo del mercado, como dijimos, son las 6 cartas de soldado que ya mezclamos y están ahí disponibles. Vamos a tener recursos que son diferentes a los que están en la mano. Como pueden ver, estos sí tienen estandarte, porque justamente hay que pagarlos para adquirirlos. Y acá vamos a encontrar recursos de valor 2 y de valor 3. Particularmente hay 7, o más precisamente hay 7, 4 de valor 2 y 3 de valor 3, que pueden tener una acción donde al eliminarla nos brinda más monedas de oro, o una acción muy interesante que nos permite mover el mercado. Ya vamos a ver cómo funciona eso más adelante. El mercado se va moviendo de dos maneras: uno al cambio de cada turno, por lo cual las nuevas cartas van a estar disponibles para el nuevo jugador, o con estas combinaciones de cartas que nos permiten mover el mercado para nuestro propio beneficio. De estas cartas las vamos a mezclar, y lo mismo que los soldados, van a estar a disposición para la compra. Después vamos a tener las 2 unidades especiales llamadas vasallo, que las vamos a tener acá guardadas y las vamos a utilizar cuando haya una adquisición de un monarca. Y después finalmente, en este tipo de pilas nos vamos a encontrar con las fortificaciones, que van desde la más débil hasta la más fuerte, siendo la torre de guardia de valor 4 la más débil, pasando por valor 5, 6, 7, finalizando en 8, que es la más potente de todas. No están mezcladas, están disponibles en orden, y cuando uno adquiere una carta, salvo el caso del rey, que ya vamos a ver cómo funciona, va a ir al descarte. Cuando utilicemos todo nuestro mazo, el descarte se va a transformar en nuestro mazo, y cuando las fortificaciones salgan disponibles para jugar, las podemos colocar en la mesa, y a partir de ahí vamos a tener un valor de defensa que es el que dice la fortificación. Pero no solamente eso, sino que la fortificación además nos permite que, en vez de utilizar la carta para atacar, podemos utilizarla para acuartelar. De esa manera incrementamos la defensa que tenemos contra nuestro oponente. Y otra ventaja, que a veces, como siempre dicen, la mejor defensa es el ataque, o la mejor ataque es la defensa. Si el oponente no logra hacer sucumbir nuestra estructura en su ataque, ya vamos a ver cómo funciona, nosotros en nuestro próximo turno vamos a tener las 5 cartas disponibles que siempre vamos a tener en mano, más la carta que tengamos acuartelada, que la podemos utilizar para atacar. Esa es la combinación que uno tiene que hacer, y las estrategias de defensa y ataque que uno tiene que combinar. Ya vamos a ver, por ahora vamos a seguir armando el mercado. Nos falta armar lo que se llama el mazo general y el mazo de facción. El mazo general va a alimentar 3 espacios y el mazo de facción va a alimentar 2. El mazo general está formado por varios tipos de cartas diferentes. Tenemos cartas saboteadoras. Estas cartas uno las compra, pero no las pone en su mazo, sino que las pone en el mazo del oponente. Obviamente, la acción que tienen es negativa y afecta a la jugabilidad del oponente.
Vamos a sumar unidades especiales como el emisario, el mercader y el infiltrado, que funcionan como el resto de las cartas, pueden darnos alguna acción primaria o no, pueden darnos alguna defensa o no, tienen un costo como vemos acá, pero lo importante es las acciones que tienen, que nos permiten dar cierta jugabilidad durante la partida. Cada uno, los invito a que las descubran, son muy interesantes. Vamos a tener también 8 unidades de asedio. Las unidades de asedio son las unidades más potentes del juego, siendo el fundímbolo la más potente de todas, con un valor de ataque 7, pero como toda unidad de asedio, contra fortificaciones se hace más fuerte. Entonces este fundímbulo contra fortificaciones de valor 5 o menos suma el valor de la defensa de este al ataque, entonces puede generar un ataque de 12, lo cual lo hace bastante letal. Pero solo contra fortificaciones, como sucede en la guerra real. Un arma de asedio en el campo, salvo, por ejemplo, el mantelete, no tenía mucha practicidad. El mantelete es una de las unidades que nosotros llamamos unidades híbridas, que no solamente es una unidad de asedio, sino que puede actuar como una fortificación. O sea que no solamente la podemos usar para el ataque, sino que además podemos acuartelar unidades ahí. Son unidades muy interesantes, que le dan mucha dinámica al juego. También siguen formando parte de este mazo. Vamos a tener también héroes sin facción. Los héroes pueden ser sin facción o con facción. Cada facción tiene un héroe y en el mazo general también tenemos 3 héroes. O sea, vamos a tener 6 héroes en juego. El héroe es igual que el resto de las cartas, tiene una unidad de ataque, tiene una unidad de defensa, es un tipo de unidad, en este caso es una unidad a pie. Te da un beneficio, por ejemplo, esta te suma un ataque por cada unidad de ataque junto a él. Las acciones de los héroes suelen ser muy interesantes, pero además tienen una acción muy importante. Los héroes, si ven el campamento, indica que un héroe general es necesario para cuartelar unidades ahí. El héroe lo que nos permite es poder ponerlo en el campamento y de esa manera podemos empezar a considerar el campamento como si fuera una fortificación. Podemos empezar a cuartelar unidades ahí. Obviamente la fortificación no tiene ese requerimiento, podemos acuartelar directamente. ¿Cuál es la ventaja del campamento con respecto a la fortificación? Es como que hay que generar el escenario. Nosotros tenemos nuestra fortificación, el oponente va a intentar atacarla y el campamento es algo que tenemos un poco más alejado. ¿Qué pasa? La defensa del campamento es opcional. Yo puedo o no utilizar las unidades que tengo en el campamento para defenderme o mantenerlas ahí porque quiero hacer ataques más letales y en el próximo turno se juntan a las unidades que me salen en el turno para generar un ataque más masivo. Ahí es donde se empieza a pensar en la estrategia de qué hago. Defiendo por campamento, defiendo por fortificación, qué ventaja tiene uno, qué ventaja tiene el otro. Bueno, esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Les decía que hay 3 héroes sin ningún tipo de facción y también van en este mazo. Y para terminar de formar este mazo tenemos que utilizar los eventos medievales. Los eventos medievales son situaciones que cuando se presentan tenemos que resolver y hay positivas y negativas. Hay muertes del rey, mejores cosechas, campeonatos, inviernos de la muerte. Cada una tiene su especificación, qué es lo que hacen por debajo y hay que respetarla cuando la carta sale. De todos estos eventos, que son 10 en el juego, vamos a utilizar solamente 6. Algunos juegan con todos, algunos juegan con menos, eso queda a criterio. En el setup básico utilizamos 6 de estos eventos. Y los mezclamos y ya tenemos disponible el mazo general. Con este mazo, como dijimos, vamos a alimentar 3 espacios. Si en este momento sale un evento medieval, como sucedió ahora, se retira. Se da como que el evento fue pasado. No importa si es positivo, si es negativo, se retira. El resto van a formarse acá. Acá tenemos 2 cartas de saboteadoras. Les recuerdo, cuando uno las compra, no va a su mazo, sino que va al mazo del oponente. Tenemos una unidad de asedio. Y obviamente a medida que uno va comprando, se van a ir alimentando nuevas cartas mediante este mazo. Y nos falta armar un último mazo, que es el mazo de facciones. Como dijimos antes, hay 5 facciones. Las facciones todas tienen 6 cartas y todas tienen un monarca. Tienen 2 tipos de unidades de facción, en el juego básico por lo menos, y tienen un héroe. 3 van a formar parte del juego. Hay 2 facciones que quedan para otra oportunidad. Las vamos a mezclar y 2 se van a alimentar al mazo. Ahí va a quedar armado el mercado principal. Ahora, si recuerdan, las unidades tienen un emblema en el estandarte, también cambia el color, y abajo también tiene un emblema. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a ver las diferentes combinaciones que hay. Pero si, por ejemplo, nosotros adquirimos un rey, digamos que este rey está disponible, el rey es la única carta que no va al mazo. El rey queda en la mesa representando al rey como el rey de la facción, y el vasallo es el que representa la carta en el mazo. Cuando el vasallo sale, hace lo que la acción del rey indica. Por ejemplo, en este caso recuperaría 2.
Particularmente este rey tiene una acción pasiva, o sea, siempre que está presente hace algo. Pero hay reyes que no. Hay reyes que a la aparición del vasallo, supongamos que sale el vasallo, van a generar 5 puntos de daño y además selecciona y roba una unidad de la facción de arena de descarte. Cada rey tiene sus características. Lo bueno de tener un rey es que si tenemos una unidad de la misma facción y la misma sale, no solamente va a generar los puntos que dice en el centro de 3, sino que además en este caso, por ser de la misma facción que el rey, va a generar lo que está acá abajo, que es o un punto de defensa, si lo estamos utilizando para la defensa, o un punto más de ataque si lo estamos utilizando para el ataque. Esa es la combinación de las unidades de facción con respecto al rey. Ahora puede pasar que tengamos otro rey de otra facción, y cómo activamos las acciones estas. Directamente no se puede, porque el rey no representa la misma facción, pero podemos tener el héroe, ¿sí? Que el héroe, si sale en ambas manos al mismo momento, activa. Y además tenemos la posibilidad de que si el héroe lo tenemos acuartelado, ya sea en el campamento o en la fortificación, también al activar la carta está activando las acciones de aquí. Esas son las combinaciones que uno tiene que hacer entre el monarca y el rey. De ahí es que estratégicamente uno tiene que pensar y decir, bueno, no, dejo en el campamento porque sé que en mi mazo tengo este y cuando aparezca va a ser más potente, y esa es toda la estrategia que uno tiene que ir pensando, y es muy importante saber exactamente qué cartas tiene uno y sobre todo qué cartas tiene el oponente, para poder hacer todas estas combinaciones que estamos hablando. Pero básicamente es ese. El concepto es que para que se activen las acciones de la unidad de facción, tiene que estar el rey o el héroe de su emblema a la vista, de alguna manera. O en la fortificación, o en el campamento en el caso del héroe, o en la misma mano, o si es el monarca de la facción. El último detalle que me falta indicar es cómo funciona la mecánica del juego en sí. Nosotros vamos a tener, las rondas son iguales durante todo el juego. Vamos a tomar 5 cartas de nuestro mazo, que estaba previamente mezclado. No sé si lo mezclé, por las dudas voy a volver a mezclarlo. Voy a tomar 5 cartas. Y voy a hacer 3 fases principales. Y hay que respetar el orden. La primera fase va a ser militar o de acciones. De acciones significa que voy a utilizar todas las cartas de acciones que no sean para comprar alguna unidad del mercado. En este caso tengo un piquero que lo activo. Al colocarlo para el ataque lo activo. Al colocarlo para el ataque lo activo, entonces en este caso le genero un punto de daño al oponente y además tiene que descartar una carta de su mano. Eso es lo que va a hacer el oponente. Y obviamente tendría que identificar el punto de daño. Pasado las cartas de acción, utilizo las cartas de mercado para comprar una o todas las cartas que me son posibles comprar. En este caso, por ejemplo, tengo 3 recursos de 1, que me dan 3 monedas, más 2 son 5 monedas, con un potencial de 8 si elimino estas 3. Entonces ahí es donde tengo que pensar. Utilizo las 5, compro y me llevo todo a mi descarte, o aprovecho y digo, no, bueno, si con 8 quizás podría tener más posibilidad. Supongamos que no se ha dado el caso, pero no sucede de que tengamos que justo sale la misma unidad de la facción y el rey. Bueno, uno dice, no, bueno, aprovecho, pero eso es la estrategia de cada uno. En este caso, por ejemplo, con 5, yo digo, bueno, compro el rey de esta facción, el vasallo lo va a representar, y no tendría más monedas salvo que sacrifique monedas. ¿Y qué voy a hacer? Como los recursos estos son escasos y la acción de acá abajo es muy interesante, sacrifico estas 3 cartas que me dan 3 monedas de oro por una carta que sola me da 3 monedas juntas. Y ahí ya doy por terminada la segunda fase de compra. Fíjense que no repuse nada todavía. Tomo las próximas 5 cartas. Si eventualmente no tendría 5, supongamos que era así, tendría que agarrar el mazo que formé acá, mezclarlo y tomar la quinta así. Formo las 5 cartas y ya tengo disponible para el próximo mano. Al cambio de turno, se reponen las cartas que faltan. Estas pilas, una vez que se acaban, se acaban. Sin embargo, estas van a durar mientras alimenten las que están acá. Y si en ese momento, supongamos que habíamos sacado estas, si en ese momento sale un evento medieval, el mismo hay que resolverlo. En este caso, por ejemplo, la sequía hace que cada jugador deba eliminar un recurso en su próxima mano, si alguno se presenta en la misma. O sea, en el próximo, ahora si es el turno de este jugador tendría que tomar 5 cartas, y de las 5 cartas tendría que descartar eliminar una. ¿Sí? Con eso cumpliría con ello. Pero como la sequía es para ambos jugadores, la sequía queda ahí hasta que se pueda resolver. Los eventos quedan pendientes hasta que se pueden resolver. Él haría sus acciones, acá no tiene ninguna carta de acción, o sea, simplemente sería comprar. Tiene 5 de recursos. Dice, bueno, voy a comprar el bufón, que se lo voy a poner a mi oponente.
para trabarle un poco su mazo, ese era un valor 2. Voy a comprar un ballestero, me queda una moneda más, así que voy a aprovechar y voy a comprar también este soldado. Eso hace toda esa compra con estas cartas. Y así es como se va construyendo el mazo de juego. Alimenta 5 y da paso al otro jugador. Como falta un espacio, se alimenta, y si saldría un evento medieval, habría que resolverlo también. Ahora este jugador tiene que resolver todavía el evento medieval que está pendiente ahí, entonces elimina la carta y ahí se da por cumplido el evento y se alimenta. Otra carta más. En este caso es lo mismo, 3 fases. Primera fase de acción, sacaría las cartas de ataque, a esto generaría un ataque de 5 puntos de daño. No puede aprovechar esto porque esta no es una unidad de tipo arquero. Y tiene la posibilidad de que si además de los 3 puntos de daño quiere eliminar esta carta, podría robar una más. Lo vamos a hacer para el ejemplo. Elimina y roba una más, que en este caso es un recurso. Y da por terminada la parte de acción. Declara los 5 puntos de daño, el otro jugador registra sus 5 puntos de daño. Y ahora da paso a la acción de comercio. En este caso tiene un recurso, 2 con potencial 4, más 3 son 5 con potencial 7. Pero además tiene esta carta que les mencioné antes que dice, puede eliminar una carta del mercado de la mano. O sea, puede sacarse una carta de su propio mazo encima o puede eliminar una del mercado. La del mercado la reemplaza inmediatamente. Ahí está donde les decía que esto corre con la ventaja de que la renovación no es para el próximo jugador en el cambio de turno, sino que es para uno mismo. Y acá hay un montón de estrategias que uno tiene que pensar. Puede eliminar una carta de recursos para no dejarle disponible el recurso al otro jugador. Puede eliminar una carta de fortificación sabiendo que la de base abajo es un poco más costosa pero defiende mejor, entonces puede adquirir esa carta. Puede eliminar una pensando de que, por ejemplo, si fuera el otro jugador y tengo el rey de las arenas, que es la facción, digo no conviene que quede esta carta, la elimino para que aparezca una nueva. O puede decir, bueno, elimino alguna de estas que no es útil para mí y puede ser útil para mi oponente, pero además si sale un evento medieval en este punto, en este momento, bajo esta condición de renovación por una carta, es este jugador el que decide si el evento lo deja porque le conviene o no. Muchas veces le conviene, muchas veces no le conviene dejarlo. Si dice no me conviene dejarlo, lo saco. En este caso, por ejemplo, era festividad, hacía que en los próximos turnos ambos jugadores nos ataquen, y por ahí el jugador dice no, yo tengo mucho ataque en mi próximo turno, no me conviene, así que no, la retiro y alimento otra carta más, y si no es un evento ya queda. Bueno, todo eso es lo que puede hacer con estas cartas, que además el mercader le permite hacer exactamente lo mismo que esa carta, pero con dos cartas de mercado. Lo cual también es una carta muy interesante, que además te brinda 2 monedas de recurso cada vez que sale, y una vez que quieras deshacerte de ella al final de la partida, puedes comprar una unidad de costo 4 sin valor. Bueno, todas esas son las combinaciones que uno tiene que ir analizando. Lo último que me queda decir es cómo funciona la defensa. Como les decía, la fortificación es la que activa la defensa principal del juego. En este caso, como yo tengo un monarca, el monarca, su defensa, suma la de la fortificación. Entonces, al tener una unidad de, por ejemplo, esta carta, y al tener un monarca ya tengo 7 puntos de defensa, sin aún tener ninguna unidad cuartelada. Podría sumarlo, obviamente, con unidades acuarteladas hasta la cantidad que me dice la carta, ¿sí? A veces la unidad puede tener defensa o no, es una cuestión estratégica colocarla ahí. A veces te brinda algo, te da algún recurso sin necesidad de que tenga defensa. Puedo poner cualquier tipo de carta ahí. La particularidad es que cuando termina mi turno, le voy a indicar a mi oponente cuánta defensa tengo. En este caso sería, por ejemplo, 3, más 4 de la unidad son 7. Este más 1 no lo puedo aprovechar porque no hay ninguna unidad de arquero. O sea, 7, 8 con esta y 11 con esta. Tengo 11 puntos de defensa. ¿Qué tiene que suceder para que mi oponente me genere daño mientras están estas cartas así? Yo supongamos que terminé mi ronda y tengo mis próximas 5 cartas disponibles, y le digo a mi oponente, tengo 11 puntos de defensa. El oponente tiene que generar por lo menos 11 puntos de daño para que toda la estructura se vaya. Si genera más, la diferencia entre el ataque y la defensa van a ser puntos de daño que tengo que registrar, pero si genera menos, no pasa nada. La estructura soporta el ataque, y en mi próximo turno no solamente voy a poder utilizar, bueno, acá no tuve muchas cartas, pero supongamos que era un poquitito más pesado el ataque, no solamente voy a poder utilizar las cartas del ataque, sino que puedo desacuartelar e integrar un ataque todo más masivo. Así es como funciona la fortificación, y así es como funciona la estrategia de defensa y ataque en la fortificación. Ahora nos queda la del campamento. Como les dije, para el campamento necesito primero un héroe.
puedo acuartelar un héroe y después puedo acuartelar, como dice la carta, hasta 4 unidades incluyendo el mismo héroe. Entonces yo puedo hacer una defensa de este tipo. Es más, puedo tener en los dos, puedo tener defensa. Cuando le toca el turno al otro jugador, yo le puedo indicar que tengo, en este caso, 8 unidades de defensa en la fortificación. Eso es obligatorio. Si la otra persona quiere generar daño, tiene que atacar, y cuando ataca, ataca directamente a eso. Y además tengo una defensa optativa de 7. ¿Qué pasa eso? Yo puedo, en el próximo turno, acá tengo, como dijimos, tengo 8. El otro jugador genera, supongamos, 10. Bueno, se lleva la estructura. Quedan 2 puntos de daño que yo puedo decidir o recibirlos o decir, no, sacrifico este, me defendí esos puntos de daño. Al sacrificarlo para la defensa van al descarte, pero no ha pasado ningún daño en general. Ahí viene lo de ser optativo la defensa. O no, o puedo esperar porque en mi próximo ataque, yo quiero, en mi próximo ataque no solamente atacar con estas unidades, sino que además desacuartelar y utilizar las unidades que tenía en el campamento. Y ahí es donde se juega muy estratégicamente el juego de qué mantener en el campamento, cuándo adquirir héroes. Hay que recordar que los héroes son los que en el mazo básico te permiten acuartelar. Cuándo poner la fortificación, depende de las unidades que tenga la fortificación y el tipo de fortificación me da beneficios. Hay, por ejemplo, esta unidad me da una moneda de oro por cada unidad cuartelada, no importa si tenga defensa o no. O te puede pasar que te da +1 por cada unidad cuartelada. O te da directamente +4 si al menos hay una unidad cuartelada. O sea, no importa si tiene defensa o no. Bueno, todas esas estrategias es la que uno tiene que ir pensando durante la partida. Y así es como se juega el juego. Cada uno va a tomar su ronda y va a tratar de generar el daño en el oponente suficiente como para lograr la victoria. Así que bueno, eso es todo. Quien quiera saber un poco más del juego me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ClashArmies. O pueden entrar a la página web de clasharmies.com o buscar en la BGG. Estamos en todos lados. Espero que hayan disfrutado el video. Traté de hacerlo lo más corto posible. Y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar y a disposición para que la podamos evacuar. Gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña aclaración que me hicieron una observación con respecto al video. ¿Cómo es la mano general del jugador? Les recuerdo que la mano tiene 3 fases. Cuando comenzamos vamos a tener 5 cartas de la mano anterior y vamos a tener una primera fase que es una fase de acción. En esa fase de acción tenemos 5 diferentes tipos de opciones. Podemos activar la carta, utilizarla para el ataque o para que nos dé recursos, o activar la carta en sí. De esa manera la activamos, aprovechamos todo lo que nos permite la carta y después va a ir al costado, que finalmente en la última fase va a ir en la tercera fase va a ir al descarte. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es bajar la carta para poner sobre la mesa de fortificación, para empezar a tener una fortificación. Si tenemos una fortificación, todo se pueden hacer, todas estas acciones pueden hacerse varias veces, o sea, cada carta tiene la posibilidad de 5 acciones diferentes. Tenemos, como dijimos, la posibilidad de activar, la posibilidad de fortificar, la posibilidad de acuartelar, o sea, si tenemos una fortificación, así sea en la misma mano o que ya la fortificación estaba en la mano anterior, podemos acuartelar. Esa es la tercera opción. La cuarta opción es podemos acuartelar en campamento. Siempre recuerden que tiene que haber un héroe para poder lograr eso. O si tenemos un héroe lo acuartelamos, o si tenemos una unidad y tenemos un héroe ya lo acuartelamos. Esa es la cuarta. O la quinta opción es no hacer nada. Uno puede optar no utilizar las cartas y decir no las voy a utilizar en esta ronda por cualquier situación. De ahí pasamos a una segunda fase, que es la fase de economía, que obviamente hay cartas que en la primera fase de acción nos podrían haber acarreado recursos. Por ejemplo, podemos utilizar esta, que si la activamos nos da la moneda de recurso, si la cuartelamos no. Si la cuartelamos solamente se utiliza la acción pasiva de la carta, pero si la utilizamos para activar tenemos un recurso que, sumado a los recursos que nos habían tocado, totalizamos y ahí podemos comprar una o la cantidad de cartas que necesitemos. Si decidimos acuartelarla porque queremos aprovechar la defensa o porque, como explicamos en el video, podemos utilizarla posterior, no activa el recurso, queda en forma pasiva. Entonces en este caso solamente tendríamos estos recursos para hacer la compra de esta ronda. Esa es la segunda fase de compra. Y la tercera fase es simplemente todo lo que no queda en mesa, se toma, se va al descarte y se toman las próximas 5 cartas. Y eventualmente, si supongamos solamente teníamos 4 cartas disponibles, tomamos nuestro descarte, lo mezclamos y tomamos las cartas que nos faltan para completar las 5. Y ahí es cuando nosotros le damos espacio al otro jugador. Obviamente si habíamos comprado cartas en el mercado hay que reponerlas, si se aparecen eventos medievales hay que resolverlos, pero básicamente esa es la mecánica. Son 3 fases. En la fase de acción tenemos 5 opciones disponibles
Muy importante que cuando la carta se activa, o sea, se activa y va al descarte. Y si no, si se acuarteló, ya sea en el campamento o en la fortificación, queda de forma pasiva. Solamente utilizamos las partes defensivas de la carta, que obviamente pueden ser acciones que están representadas acá abajo en forma defensiva, o el valor de defensa, o ya con estar presente acá por diferentes combinaciones que podemos llegar a encontrar en el juego. Pasado esto, segunda fase, economía, compramos una o la cantidad de cartas que queramos, totalmente opcional. Y la última fase es llevar todo al descarte y reponer las 5 cartas en la mano para darle paso al próximo jugador. Me quería aclarar esto porque no había quedado del todo claro y es interesante saber cómo funciona bien la mecánica de la mano del jugador. Ahora sí continúa con el vídeo.